Mi Señor Jesús les bendiga, mis queridos amigos y hermanos oyentes de este video. Escúchenlo hasta el final. Vamos a escuchar cómo este pastor trinitario con sus argumentos quiere sacar de contexto lo que realmente quiere decir ese texto. Escuchen, por favor. Jesús es solo. Entonces, ¿por qué Esteban vio a Jesús sentado a la diestra de Dios? Vamos a ir al libro de los Hechos ahora. El capítulo 7, por favor, del libro de los Hechos. Miremos el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios atentamente. y a Jesús que estaba sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿A dónde? A la diestra. Los que profesan la doctrina Jesús solo dicen que Jesús estaba a la diestra de Dios. Eso no quiere decir que era que había otro, sino que estaba a la diestra de su poder, o sea, a la derecha de su poder. Pero la diestra bíblicamente no quiere decir poder, sino quiere decir derecha. Vamos a ir para entender eso, que la diestra de Dios no es el poder de Dios, sino es la derecha de Dios. Para ello vamos a ir al Salmo 110 primero. Ahora miremos el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Oye, Jehová dijo a mi Señor. ¿A mí quién es mi Señor? ¿A quién le llamamos aquí en la tierra Señor? ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesucristo es el Señor, para que en el nombre de Jesucristo, que es el Señor, se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aquí dice: Jehová dijo a mi Señor. Oh, gloria a Dios. Mire que esto es tan bello, hermano, y tan fácil de entender. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora comprobaré que la diestra no es el poder de Dios. Y ahí lo dice, dijo Jehová a mi Señor. No dijo Jehová a su poder, dijo a mi Señor, a mi Señor. Ahora, para que ustedes vean que la diestra es la derecha de Dios, vamos a ir a San Mateo, capítulo 22, alabanzas. Capítulo 22, y ojalá subraye eso, para cuando venga algún hereje, usted le diga: no, señor, usted está equivocado de toda equivocación. Capítulo 22, alabanzas al Señor. Capítulo 22 del libro de San Mateo, versículo 44. ¿Estamos ahí? Aquí el evangelista cita los mismos versículos del Salmo 111. Dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate, ¿a dónde? ¿A dónde? Ahí lo dice, a mi derecha. Oh, gloria a Dios. A mi derecha, no a mi poder, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloria al que vive para siempre. Bien, vamos a desmenuzar este tema, pero les pido que por favor se queden hasta el final, porque será de una gran enseñanza para su edificación. La diestra de Dios es un tema que ha venido siendo debatido por muchas generaciones, ya que algunas personas entienden una cosa y otros entienden otras cosas. Es más, algunos hermanos prefieren evitar este tema porque no saben cómo explicarlo. Diestra o derecha significa lado opuesto al corazón, es decir, la pierna la pierna y el brazo opuesto al lado del corazón. Lo que es opuesto al lado del corazón es llamado diestra o derecha, y en la Biblia se usa también para definir alguna dirección literalmente, como el lado derecho o el lado opuesto, pero cuando se refiere a Dios tiene otro significado, aunque también es referido a los hombres con el mismo significado que significa que es referido a Dios. Entonces vamos a explicarlo paso por paso. Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La pregunta principal para este tema es: si Dios es espíritu, como está escrito en la Biblia, ¿cuál es el lado derecho o cuál es el lado izquierdo de un espíritu? O mejor, si Dios, que lo llena todo, es todo
todo, literalmente todo, y el universo que es inmensamente grande, por no decir infinito, y Dios llena todo y llena el universo y más allá, entonces ¿a qué lado se pudo haber sentado el Señor Jesucristo si Dios lo llena todo? Dios es espíritu. La Biblia enseña que Jesucristo es el Señor, pero también enseña que Jehová es el Señor. Y con esto entendemos que hay un solo Señor, como está en Efesios 4:5. Jesús, como el Hijo, es el Señor, pero este no es el tema. Vamos a seguir leyendo. Génesis 24:49 dice: ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. En este texto se está hablando de el hijo de el esclavo de Abraham que fue a buscar la esposa para Isaac. Y él dice: si no, me iré a diestra o a siniestra, señalando un lugar físico, literalmente hablando del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, el criado de Abraham, que fue a buscar esposa para Isaac, le dice a las personas que estaban ahí: si no, me iré a diestra o a siniestra. Y esto sí está hablando de un lugar físico. Ahora, segunda de Samuel 29 dice: y tomó con la diestra la barba de Amasá para besarlo. Claramente también se refiere a una dirección, a un lugar físico. Acá en Primera de Reyes 2:19 dice: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Claramente también podemos entender que Salomón hizo que su madre se sentara a su diestra, hablando también de una dirección o de un lugar físico. Podemos entenderlo porque Salomón hace traer una silla y la pone a su lado derecho. Mateo 20, versículo 20 al 23 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Vemos que el Señor Jesucristo en su humanidad también tenía una diestra y una siniestra, una derecha y una izquierda, y aquí se está hablando literalmente de eso. Ya vamos a ver cómo la palabra diestra cambia cuando se refiere a Dios y alguna cosa extraordinaria, o para referirse a hombres o al poder de los hombres que tenían también sobre la tierra. Aquí vemos en Salmos 89:42, dice: has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Esto se refería al poder de los enemigos del rey. Cuando dice has exaltado la diestra, ya no se está refiriendo a una dirección o a un lugar físico, sino que ya se está refiriendo al poder de los enemigos del rey. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Entonces ya aquí vemos que cambia la palabra diestra de lugar físico, de dirección, a el poder de los enemigos del rey. También podemos ver aquí donde dice: asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos de su diestra, en Salmos 89:25. Aquí se indica el poder de David como rey, cuando dice: asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos de su diestra. No se está refiriendo a un lugar físico o a una dirección, ya se está refiriendo al poder del rey David, que tenía por ser el rey. Entonces también tenemos en Salmos 109:31: porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que lo juzgan. Cuando dice que se pondrá a la diestra del pobre, no se está refiriendo a que él se pondría en un lugar físico o en una dirección del pobre, sino se está refiriendo al poder del pobre. Y aquí vemos que la palabra diestra cambia su significado de dirección a poder. Entonces,
Vamos a ver la palabra clave aquí, la diestra. Vemos que la diestra del pobre no es usada para referirse a una dirección, sino para el poder que les indica o que le era atribuido. Tenemos textos similares a estos donde podemos investigar también acerca además del tema, porque no me alcanzaría el video para mencionarlos a todos. Salmo 110, Salmo 144:8, Mateo 26:64, Marcos 16:9, Hechos 2:34, Hechos 7:55 al 56, Efesios 1:20, Colosenses 3:1, Juan 1:18, Apocalipsis 1:17 y así muchos textos más, que son textos que se refieren o que son textos que hacen referencia a lo que aquí estamos hablando. La Biblia enseña que Dios es espíritu, como ya le dije. Un espíritu no tiene mano, no tiene lado derecho, mas sin embargo en la Biblia encontramos que Dios tiene alas, que Dios tiene ojos, que Dios tiene diestra, pero no podemos imaginarnos a Dios como está explicado aquí, porque la Biblia enseña que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿cómo sentarse al lado de alguien que es un espíritu, que lo llena todo, que no tiene el lado derecho ni izquierdo? Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, confirmando que Dios lo llena todo. ¿Y cómo sentarse al lado de alguien que lo llena todo? Si no hay espacio para sentarse, literalmente Dios lo llena todo. Jesucristo se despojó a sí mismo de su poder, de su gloria, de sus riquezas, porque Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces, Jeremías 23, del 23 al 24 dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se esconderá alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Vuelve y lo confirma el texto. Dios lo llena todo. ¿Cómo sentarse al lado de alguien que lo llena todo? ¿Y cómo podría Esteban ver a Jesús sentado a la diestra del Padre si Dios es espíritu? Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. Como les decía, cuando Jesús se despojó, como dice la Biblia, que Él se despojó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, tomó forma de siervo y participó de carne y sangre, como los hijos también participaron de carne y sangre, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesús se despojó de su gloria, y cuando Él ascienda a los cielos, se vuelve a sentar en el trono de su gloria, de su reino, de su majestad, porque Él, siendo todopoderoso, en la tierra vino, pero no usó todo su poder. Él, siendo inmortal, se hizo mortal para salvarnos. Él, siendo invisible, se hizo visible para que de esa forma poder pagar el precio por nuestras culpas, porque como espíritu Dios no puede morir, y sin muerte no se hubiese dado la redención de nosotros, porque sin muerte del testador es imposible que los herederos heredemos las promesas hechas en el testamento. Mateo 26:64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y aquí ya lo dice más claramente, verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. No podemos pensar que Jesús se iba a sentar a la derecha del poder de Dios, sino que el trono de la majestad, el trono donde está sentado Jesús, como lo vio Juan, Isaías y Daniel, uno solo sentado en el trono, y está confirmado que ese que está sentado en el trono es Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Este Señor Jesús es el Dios Todopoderoso, el que está sentado en el trono del poder de Dios, no al lado derecho de otra persona divina, como lo explican los trinitarios, algo antibíblico, extrabíblico y también satánico, porque Dios es uno. El principal mandamiento de todos es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay por qué creer que existen tres personas en Dios. La confusión entra al mundo cuando el Hijo viene al mundo, pero cuando Jesucristo muere y asciende a los cielos, se sienta en el trono de la gloria, en el trono de la majestad, en el trono del poder, que es la diestra de Dios, es el poder de Dios.
El Señor se refiere a diestra de Dios como el poder de Dios y no como el costado derecho de Dios, puesto que Dios es espíritu y no tiene costado derecho. Éxodo 15:6 dice: Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y no vimos un brazo físico quebrantando al enemigo, ni vimos un brazo físico destruyendo a los enemigos. Porque la diestra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se refiere al poder de Dios. Y diestra para los hombres, tanto como para Dios, significa lo mismo, como ya lo vimos. La diestra del rey David significa el poder de David. La diestra del pobre significa el poder que le era atribuido al pobre. Y la diestra de Dios es el poder de Dios, el trono de Dios, el trono de su gloria, de su majestad, del cual se despojó a sí mismo para venir a morir, a salvarnos del pecado. El cuerpo de Dios es Jesucristo. Entonces, como Dios, como Hijo, tenía un lado derecho y tenía un lado izquierdo. Pero como el Señor, porque Jesucristo es el Señor, tanto como lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que Jehová es el Señor, y dice 1 Corintios 8:6 que el Señor es Jesucristo, y que ante Jesucristo se doblará toda rodilla porque Él es el Señor, y muchos textos de la Biblia confirman que Él es el Señor. El Antiguo Testamento también confirma que Jehová es el único Señor. ¿Cómo? Vamos a ver aquí unos textos. Éxodo 15:16, Job 49, Salmos 44:3, 77:15, 89:13-21, 98:1, Isaías 51:5, 52:10, 53:1, 63:12, Salmos 8:3, Isaías 48:13, 64:8, Éxodo 31:18, 24:12, 32:16, 34:1, Daniel 5:5, 5:24-28, Éxodo 8:19, Lucas 11:20, Salmos 91:4, son Deuteronomio 32:11, Salmos 17:8, 36:7, 57:1, 61:4, 63:7, Jeremías 49:22 y pare de contar. Estos y más textos son textos referentes a lo que estamos hablando, que confirman lo que estamos aquí hablando. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Y cómo ubicarse al lado derecho de un espíritu? ¿Cómo saber cuál es el lado derecho de un espíritu? Mateo 22:44 dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este es el cumplimiento de Salmo 110:1. Los textos claros dicen los trinitarios que David habla por el Espíritu profetizando que Jesús subiría a los cielos y que se sentaría al lado derecho de su Padre. Y ellos afirman que creen en un solo Dios, pero con sus palabras y con sus mismos hechos confirman que están creyendo en una pluralidad de dioses, porque Jesucristo es Dios, como lo demuestra la Biblia, es el Dios todopoderoso. Y si Jesucristo es Dios, y el Padre también es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, entonces no están creyendo en un Dios formado en tres personas, sino en tres dioses que son divisibles, porque así como ellos dicen que si creen en un solo Dios que está formado por tres personas, cuando una de esas tres personas no está siendo parte de Dios, quiere decir que los otros dos no pueden formar a Dios, porque son las tres personas las que forman a Dios. Mas sin embargo, Jesucristo se separó, vino a la tierra y Él le llamaba a su Dios. Si Él hacía parte de Dios, ¿cómo humanamente le decía mi Dios? Esta es otra pregunta clave. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Es el Dios todopoderoso. Es el único y sabio Dios que se manifestó en carne para venir a salvarnos. Y si Él hace parte de Dios, y muchos toman el ejemplo de un huevo y dicen que el huevo está formado por clara, yema y cáscara, pero si le quitamos la cáscara al huevo, ya no queda siendo un huevo completo. Si Jesucristo no estaba formando parte de Dios cuando vino a morir por nosotros, entonces ¿cómo las otras dos personas divinas podían formar a Dios? Y Jesucristo, siendo parte de Dios, le llamaba a su Dios si era un Dios incompleto. Esto es ilógico, algo antibíblico. Mateo 22:44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si existe un solo Señor, el cual es Jehová en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es Jesús,
Y Efesios 4:5 dice que hay un solo Señor. ¿Cuál Señor le dijo al Señor que se sentara a su diestra? Si existe un solo Señor. No es el único texto donde vamos a ver que se repite la palabra para referirse a Dios. Aquí en Mateo 22:44 dice: dijo el Señor a mi Señor. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y pareciera que estuviera hablando de dos Jehová. Salmo 56:10: en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Y también parece que estuviera hablando de dos, pero no son dos Jehová. La Biblia dice: tú solo eres Jehová. Eso lo podemos ver en Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Entonces aquí parece que estuviera hablando de dos Jehová. Tanto como aquí está explicado también lo podemos ver en el texto de Mateo 22:44. Dijo el Señor a mi Señor. Y parece que hubieran dos señores. Pero también Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y no son dos Jehová. Es el mismo Jehová. Y Salmo 56:10 dice: en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Deuteronomio 4:35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, demostrando que el único Dios del Antiguo Testamento que se manifestó en carne y vino a morir por nosotros es Jehová, que Jesús es Jehová, y que Jesús lo que significa es Jehová salvándonos, Jehová Salvador. Deuteronomio 4:39: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Confirmado una vez más por este texto: Jehová es Dios en los cielos y en la tierra, y Él puede estar en todos lados, puesto que Él lo llena todo. Y Él se manifestó en carne y también estaba en los cielos, habló desde la nube, se estaba bautizando, vino corporalmente como en forma de paloma, y Jesucristo es el Señor y es el mismo Dios que hablaba desde las nubes. Cuando Él le dice a Nicodemo, le dice: el Hijo del Hombre que está en los cielos. Está hablando en tiempo presente, pero en ese momento Él estaba hablando con Él en la tierra. Salmos 81:9 dice: oh Jehová, Señor nuestro. Jehová es el Señor en el Antiguo Testamento, y está confirmado que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, si el Señor es Jesús y Jehová es el Señor, y existe un solo Señor según Efesios 4:5, ¿qué Señor le dijo a su Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El texto de Isaías 44:6 dice que así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y sin discernir vemos a dos Jehová. Pero cuando nos concentramos en las Escrituras y leemos atentamente, vemos que en Nehemías 9:6 dice que solo hay un Jehová. Dicen los textos de 1 Corintios 8:6 y Filipenses 2:11 y Romanos 10:9 que Jesús es el Señor. Y dice Salmos 81:9 que el Señor es Jehová. Y pareciera que fueran dos señores, pero la Biblia enseña un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Jesucristo es el Señor del Antiguo Testamento que se manifestó en carne para morir por nosotros, porque como Dios es espíritu y como espíritu no podía morir, y era necesario que muriera para que nosotros pudiéramos heredar las promesas escritas en el Nuevo Testamento, ya que testamento significa pacto, pacto significa testamento. Entonces, para que los herederos pudiéramos heredar las promesas hechas en el Nuevo Testamento, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, un mejor testamento, el testador tenía que morir, pero como espíritu no podía morir. Entonces Dios tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y en su forma de hombre, en su condición de hombre, pudo pagar la culpa por nosotros, el justo por los injustos, sin Él tener ni una sola culpa, sin Él haber cometido ni un solo pecado. Murió por los pecadores y en Él fue cargada todas nuestras culpas. Pero no existen dos señores, es un solo Señor, y Jesús es el Señor y también es el Espíritu Santo, ya que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios les bendiga.